Biología segundo medio. Vamos a estudiar el proceso de meiosis en la guía número 8 y la vamos a comparar con el proceso de mitosis estudiado en la guía 7. Recordaremos el ciclo celular y el proceso de mitosis para iniciar. Este ciclo celular está formado por dos grandes etapas, la de interfase y la fase M. También en este ciclo celular encontramos un estado que se llama G0, donde las células siguen trabajando para lo que fueron hechas. Recordemos que el proceso de mitosis es un proceso de división celular, durante el cual las células pasan por un estado de interfase formado por tres subetapas, G1, que corresponde al aumento e incremento de las estructuras de la célula, S, donde se produce la parte más importante de esta división, que es la duplicación del material genético, la etapa G2, donde se reparan algunos errores, y finalmente el proceso de división propiamente tal, que corresponde a la fase M, donde la mitosis permite dividir el núcleo de la célula en dos núcleos idénticos al original, y la citocinesis permite repartir el material, el citoplasma que posee la célula para dos células idénticas a la célula madre original. Recordado esto, pasamos a ver en qué consiste la meiosis. La meiosis también es un proceso de división celular, pero que ocurre específicamente en células haploides. ¿Qué quiere decir? En células que tienen la mitad de los cromosomas de la especie. En este caso, las únicas células haploides son los gametos. Esto ocurre gracias a que en el proceso de meiosis ocurren dos divisiones celulares consecutivas, la meiosis 1, durante la cual se forman dos células hijas, y la meiosis 2, en la cual cada célula hija de la etapa anterior continúa con la división, originando cuatro células haploides al final del proceso. Las etapas están representadas en las imágenes y las vamos a ver una a una a continuación. La meiosis 1, antes que comience la meiosis, el material genético tiene que haberse duplicado. Es necesario. Para iniciar cualquier proceso de división celular, el material genético debe duplicarse, debe aumentar al doble. Durante la meiosis 1 se producen dos células haploides con cromosomas duplicados, es decir, formados por dos cromátidas. En la meiosis 1 es posible distinguir las siguientes etapas: profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Si usted se fija, son los mismos nombres que se le dan al proceso que estudiamos antes, solo que acá se le agrega el número romano para indicar que estamos hablando de meiosis y no de mitosis. Si usted compara estas imágenes con las de mitosis, se va a dar cuenta que es un proceso relativamente similar, salvo algunas excepciones. Empecemos por una etapa, la profase 1. En esta etapa los cromosomas homólogos de origen materno y paterno se aparean originando una tétrada o cromosoma bivalente. Ese proceso de apareamiento de los cromosomas homólogos materno y paterno se conoce como sinapsis. Esta tétrada posteriormente, ¿cierto?, realiza un entrecruzamiento entre sus cromátidas, también llamado crossing over, y las tétradas permanecen unidas intercambiando material genético en unas zonas llamadas quiasmas. Esta tétrada se mantiene unida hasta que en anafase 1 son separadas. La metafase 1. Los cromosomas homólogos, es decir, las tétradas, cromosomas bivalentes, se alinean azarosamente en el ecuador. ¿Qué quiere decir esto? Que se alinean al azar, dando origen a un proceso que se llama permutación cromosómica. La permutación cromosómica es un fenómeno que permite que existan muchas posibilidades de distribución de los cromosomas en las células que se van a formar al final del proceso. No hay un orden establecido, lo hacen de forma indistinta en parejas de tétradas de cromosomas homólogos. Durante la anafase 1 ocurre la separación de las tétradas, es decir, los cromosomas bivalentes que estaban combinados en los puntos llamados quiasmas son separados por las fibras del uso meiótico y se conducen a los polos respectivos.
Este evento se denomina segregación o disyunción de los cromosomas homólogos. Durante la telofase, entonces, finalmente, los cromosomas homólogos recombinados y duplicados se ubican en los polos, comienza la reorganización de la envoltura nuclear y del nucleolo, y esta fase está acompañada de citocinesis, con la que se producen dos células haploides, es decir, dos células con la mitad de cromosomas de la célula original, pero, a diferencia del proceso llamado mitosis, estos cromosomas que están al final de la telofase 1 en meiosis están formados por dos cromátidas cada uno. Una vez ocurrido esto, se inicia la segunda parte de la segunda división meiótica. Durante la segunda división meiótica, las células hijas experimentan una breve interfase durante la cual no se duplica el material genético, no puede duplicarse, porque si lo hace, el proceso falla. Por lo tanto, en la interfase que ocurre entre el final de la meiosis 1 y el inicio de la meiosis 2, no hay duplicación del material genético. Esto, entonces, inicia un nuevo proceso de meiosis, una nueva división, muy similar a la que ya conocíamos, y sus etapas son profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Estas etapas las vamos a describir cada una a continuación. Durante la profase 2 se forma el uso meiótico, comienzan a desintegrarse las envolturas nucleares y los nucleolos, y en esta etapa no se entrecruzan los cromosomas, es decir, no se forman tétradas. Las tétradas solo se forman durante la profase 1. En la metafase 2, los cromosomas dobles, es decir, formados por dos cromátidas, se alinean en el ecuador de la célula al azar, no tienen orden establecido. Recordemos que durante la profase 1, los cromosomas homólogos que estaban apareados en tétradas estuvieron intercambiando material genético. Por lo tanto, durante esta etapa, que corresponde a meiosis 2, estos cromosomas que tienen dos cromátidas hermanas tienen material genético del otro cromosoma homólogo. Por ejemplo, si el cromosoma de la mamá se llevó un pedacito del papá, del cromosoma del papá, el cromosoma del papá se lleva un pedacito de información del cromosoma de la mamá. A eso se refiere el intercambio de material genético. Luego viene la anafase 2. Las cromátidas hermanas se separan por disyunción y cada una de ellas va hacia los polos opuestos de la célula. Finalmente, la telofase 2, donde se reorganiza la envoltura del núcleo alrededor de los cromosomas, ya ahora formados por una cromátida que llevan material genético del otro con el cual estuvieron apareadas, y cierto, además las fibras del uso se desintegran y cada célula experimenta citocinesis, originando 4 células haploides al final. Recordemos que partimos de una célula y luego, cierto, llegamos a 4 finalmente. ¿Qué es lo más importante del proceso de meiosis? Que se ocurre el crossing over o entrecruzamiento entre los cromosomas homólogos paterno y materno durante la profase 1, permitiendo un intercambio de material genético que hace, cierto, que ocurre en los puntos llamados quiasmas y que permite variar la información genética que lleva cada una de las células, en este caso los gametos, cuando se forman al final de todo este proceso. Es por esa razón, chicos, que cuando tenemos más hermanos, tenemos rasgos parecidos, pero algunos nos parecemos más al papá, otros nos parecemos más a la mamá, debido a este entrecruzamiento, donde las tétradas intercambian material genético entre ellas. Otro proceso importante durante la meiosis ocurre, ¿cierto?, con la permutación cromosómica.
Esta permutación ocurre durante la metafase, donde las tétradas, que ustedes se pueden fijar en las imágenes, que serían cromosomas bivalentes, ¿ya? O en palabras simples, para que me lo entiendan, 2X en pareja, están ordenadas sin decirles dónde colocarse. Ellas se ubicaron donde quisieron, formando el anillo ecuatorial para poder separarse. Esta permutación cromosómica, este orden al azar, permite la variabilidad genética, la variabilidad en los gametos. Luego estos se separan en metafase 2 para poder ir originando distintos tipos de gametos con información genética de la madre y del padre. Finalmente, llegamos a la parte del trabajo que ustedes tienen que realizar y deben contestar las preguntas que están relacionadas con la información que contiene la guía. ¿Por qué los gametos son células haploides? ¿Qué es la meiosis y cuántas divisiones involucra? ¿Cuál es el resultado final de la meiosis? ¿Qué es el crossing over y en qué etapa ocurre? ¿Qué es una tétrada y en qué etapa de la meiosis se observa o se forma? ¿Cuál es la función de los quiasmas? ¿Qué es la permutación cromosómica y qué finalidad tiene? ¿A qué se denomina segregación o disyunción de los cromosomas homólogos? ¿Cuál es el resultado final de la meiosis 2? ¿Y cuántas células hijas se forman al final de la meiosis y qué características tiene? Esa es la primera parte del trabajo que ustedes tienen que realizar. 10 preguntas con respecto al contenido que van a leer y van a analizar. Luego, debe realizar una comparación entre meiosis y mitosis, completando la siguiente tabla. Para realizar esta comparación, usted tiene que completar esta tabla. Los criterios son número de veces que se produce la interfase, número de veces que se duplica el material genético, número de divisiones nucleares, cantidad de células que se producen, dotación cromosómica de las células hijas, si son diploides o son haploides, tipo de células que produce, si produce células somáticas o gametos, si ocurre o no el crossing over y cuáles son las etapas del proceso. Para poder completar, en la guía 8 usted tiene la información de meiosis y en la guía 7 tiene la información de mitosis para completar esta tabla. Finalmente, le pido que investigue cuál es la importancia biológica que tiene la meiosis. Creo que durante el análisis y durante la explicación puede dejar entrever que la meiosis es importante porque permite la formación de gametos, primero. Segundo, durante estas divisiones de meiosis se origina la variabilidad genética de los gametos, por lo tanto, se diversifican los genes de nuestros padres en nuestros gametos para poder traspasarlos después a nuestra descendencia. Usted va a investigar y lo va a redactar de la mejor manera. Finalmente, chicos, si tiene dudas, te espero en clases para resolverlas.